Bien, ¿qué entendemos por mitos? Entendemos por mitos en un sentido amplio como aquellos relatos fantásticos que se cuentan y se relatan de generación en generación y que cuando son repetidos de un modo crónico terminan finalmente por afianzarse en nuestro sistema de creencia. Por ese motivo, la idea es analizar un mito económico y ver qué grado de parentesco puede llegar a tener con esta pequeña y simple definición. Antes de pasar a este análisis, les dejo el siguiente pensamiento. Bien, ahora sí. El mito que vamos a tratar de desarmar en el día de hoy trata sobre esta idea de que en Argentina se pagan muchos impuestos. Y esto lo escuchamos de manera reiterada por los distintos medios de comunicación, a través de economistas de derechas, liberales, básicamente orientado a generar la idea de que el empresario no puede realizarse, no puede obrar o trabajar en libertad porque está ahogado por la cantidad excesiva de impuesto que paga. En este sentido, tomando como fuente la brindada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, de fuerte tendencia liberal, conservadora y muy ligado al diario La Nación, tomando en referencia lo que postula esta institución, nos dice, y ya hablamos de mediados de año 2022, la existencia de 164 impuestos. En honor a la verdad, cuando uno empieza a analizar estos 164 tributos, nos damos cuenta que 41 de ellos son tasas, 27 son derechos, 26 son contribuciones y el resto sí son impuestos. Pero, dicho así, de manera excesiva, 164, y que los paga el empresario, bueno, da esa idea de ahogo financiero. Tengamos en cuenta que estos tres primeros, tasas, derechos y contribuciones, son aquellos que han recibido por parte del empresario de algún tipo de contraprestación por parte del Estado, con lo cual ya no es tan asfixiante, ya no tendríamos que hablar de 164, sino de 70 impuestos que después sí podemos analizarlo desde otra perspectiva. Bien, dicho esto, es importante introducir como primer concepto qué se entiende por presión fiscal. Y vayamos directamente a la definición. Nos dice que la presión fiscal se refiere a la cantidad de dinero en concepto de tributos que los obligados tributarios pagan al Estado en comparación con el Producto Bruto Interno, es decir, el PBI. Esta radiografía con la cual concluye que los tributos son muchos es a través de este concepto, ¿no? de una presión fiscal que ahoga al empresario. Entonces, en función de esto, vayamos a un ejemplo de cómo se calcula esta presión fiscal. Supongamos que en un país cualesquiera, en concepto de recaudación que hace el Estado a lo largo de todo un año, se recaudan 30 unidades monetarias. Dólares, pesos, yens, libras esterlinas, lo que se les ocurra. Y que el PBI generado por ese mismo país es de 100. Con lo cual, la presión fiscal va a ser el cociente que exista entre los tributos pagados en función del PBI. Y si esto lo multiplicamos por 100, reflejamos esta información en términos porcentuales. Es decir, la presión fiscal de ese país alcanzaría los 30%. Entonces, en ese sentido, ya sabiendo cómo se calcula, veamos la evolución histórica de la presión fiscal en la Argentina, por lo menos desde los años que van del 2004 al 2020. Tenemos en este sentido la
en la columna izquierda las distintas descripciones de los distintos tipos de tributos y después los números finales del 2004 al 2020. Para esto pongamos énfasis y foco en aquella fila de fondo verde y número rojo, donde la presión fiscal en Argentina en el año 2004 alcanzó los 24,33% y ya en el 2020 alcanzó los 29,41%, pasando por un pico de 30-31% entre los años 2012 y 2013. Mantengamos esta cifra en mente. Veamos cómo queda graficado toda esta misma información en un gráfico de barras, donde vemos la evolución y los porcentajes año a año. Pero lo que nos interesa saber, porque somos proclives los argentinos a querer compararnos, bueno, a ver qué es lo que pasa en los llamados países serios. Los países serios, como Francia, entre los años 2018 y 2019, alcanzaron un pico de un 47% de presión fiscal. Y en el otro extremo tenemos a Irlanda, aproximadamente con un 25%. Y fíjense que nosotros estaríamos fluctuando en el medio de estos dos grandes extremos, entre 47 y 25% se ubicaría la Argentina, con lo cual no estamos mal ubicados. Pero la percepción en función de lo dicho y propalado por los distintos medios de comunicación es como que el empresario vive un permanente ahogo de su actividad. En ese sentido, vayamos directamente a las reflexiones finales, ¿sí? Y convengamos en anunciar que ningún actor de la economía paga la totalidad de tributos que se mencionan. Un mismo empresario no paga todos estos 164 tributos a lo largo de un año. Sería así asfixiante esa cantidad, hasta ridícula sería. Pero ya podemos comenzar a desarmar esta idea del número 164, porque vimos que existen tasas, contribuciones, derechos, y nada tienen que ver con los impuestos propiamente dicho, y para nada ahoga la actividad del empresario. Los países que forman parte del OCDE son 34 y en promedio la presión fiscal que tienen es del orden del 36%. ¿Cuáles son esos países del OCDE? Bueno, entre ellos podemos encontrar a Austria, a Chile, a Francia, Alemania, Japón, Israel, Italia, Noruega, entre muchos otros. Y el promedio que tienen todos ellos se asemeja, se emparenta a ese 30-31% que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años, con lo cual no es desorbitante lo que se tributa en este país, a diferencia de la idea que se busca plasmar. Y entonces se preguntan por qué en algunos países se paga más o menos tributos y esto contribuye a generar mayor o menor presión fiscal. Bien, existen muchas razones. En primer lugar, podríamos decir que los sectores más altos, aquellos que generan mayor riqueza, que facturan mayores recursos económicos, generalmente muchos de ellos no pagan lo que debieran pagar. Puede deberse también a una estructura económica, en Argentina en especial, y esto va a ser motivo de casi, diríamos, de conclusión final de por qué se busca generar esta idea de ahogo fiscal cuando lo que se está ocultando es una discusión que nos debemos a argentinos desde el advenimiento de la democracia. Es decir, nos debemos reformular de un modo categórico nuestro sistema impositivo y pasar de lo que es actualmente un sistema regresivo donde la gran mayoría o todos pagamos, pobre, rico, medio, por ejemplo el IVA, sin distinción de ingresos, y eso es algo que debería reformularse entre otros tributos. Es decir, pasar de un sistema regresivo a un sistema progresivo, que es lo que se busca evitar transformarlo. Es decir, aquellos que más facturas, que más riqueza generan, más pagan.
Otro motivo puede ser el nivel de desarrollo de un país y otro básicamente es el grado de informalidad que existe en la Argentina, que por estos días rondan los 40, 41, 42%. Y sabemos que tanto la informalidad como la desigualdad es también una decisión política. Por otro lado, se busca confundir a la sociedad, por esto que decíamos, ¿no? Se mezclan las tasas, los derechos, las contribuciones, y un dato risueño, dentro de estos 164, cuando uno los analiza, encontramos derecho de cementerio, ¿sí? Como si todo el empresariero pagara un derecho de cementerio. Sabemos que no es ni más ni menos que un pago que está asociado al mantenimiento de un servicio y no una carga pesada. También podemos decir que aparecen otros conceptos como el de canon. El canon es básicamente un tributo que se paga cuando el Estado cede un área para su explotación. Y esto no lo pagan todos los empresarios, lo pagan aquellos que han recibido algún tipo de concesión, como el del subte u otros servicios que se han convertido públicos, como la luz, el gas, etc. Y finalmente podemos decir que otra mirada distorsiva se encuentra en este gran listado de 164 incluye, por ejemplo, el ABL, que lo pagamos todos. Incluye los monotributos, que es aquello que se desdobla tanto en una parte impositiva como en una parte previsional. O aquellos aportes que hace el empresario en cuanto a cargas patronales y sociales. Y esto es ley, y esto es de carácter obligatorio y de orden solidario. Pero, digo, un poco para concluir, podemos decir que lo que se busca evitar como discusión final es transformar el sistema impositivo de regresivo a progresivo. Y nos inundan esta idea desde los medios como que en la Argentina los impuestos son excesivos y no permiten que el empresario desarrolle su actividad con algún grado de libertad. Bien, creo que con esto podemos comenzar a desarmar un mito que es muy repetitivo, así como los mitos en general, los mitos de orden mitológicos, cuando ya estos son escuchados en un modo permanente y crónicamente terminan por formar parte de nuestra creencia, y así cualquier individuo, cualquier ciudadano se lo puede llegar a escuchar decir: en Argentina los impuestos son excesivos, hay que comprender al empresario por qué son excesivos para ello. Y creo que con estos tips podemos comenzar a desarmar este discurso. Bien, dicho esto, me despido hasta otro mito económico que siempre tendrá como finalidad poder pulverizarlos, desarmarlos, como para contraargumentar todas estas cosas que se suelen escuchar de manera distorsiva en los medios de comunicación. Bien, los saludo y nos vemos hasta otro momento.